Shalom, vamos a continuar con la clase. Ahora revisaremos el Tehillim, capítulo 12. Para el director de los cantores, para interpretar con cítara de 8 cuerdas, Salmo de David. Salva, oh Adonai, porque se han acabado los piadosos, pues se terminaron las personas fieles. Vanidad habla cada uno de su prójimo, un idioma de salamerías, con doble corazón hablan. Cortará Adonai todos los labios salameros, la lengua que habla altaneramente, que dicen: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por el despojo de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré a salvarlos, dirá Adonai. Pondré en salvo al que hablare contra él, el Rasha. Las palabras de Adonai son palabras puras, plata purificada en un crisol sobre la tierra, refinada 7 veces. Tú, Adonai, lo cuidarás a los pobres, guárdalos de una generación de la Torah, como esta por siempre. Pues alrededor de los indigentes los malvados merodean, con altivez desprecian a las personas. Bueno, este salmo habla, que David escribió, describe la situación que está viviéndose en la tierra. ¿Cuál es la situación que se vive en esta tierra en ese tiempo? Las personas correctas, las personas obedientes a la Torah, dice, escasean. Dice, en aquel tiempo escasean las personas correctas en la Torah. Entonces es el Sadik. El Sadik es escaso, es poco. Estas son las personas que obedecen a la Torah. Y en cambio, los Reshaim, los malvados, ellos abundan. Ahora, la Torah comienza a describir cuál es la característica de la mayoría de las personas. La mayoría está prefiriendo la maldad. Están desapareciendo, los sadikim están desapareciendo. Porque es un compromiso grande ser sadik. Menciona que existe en los malvados, vanidad habla cada uno con su prójimo. O sea, están hablando cosas vanas, ausentes de valor, de valores, de principios, no cosas correctas. O sea, vanidad habla cada uno con su prójimo. O sea, están hablando temas que no tienen importancia. Entonces, es muy superficial la plática de estas personas. Y esto es lo que platican los unos con los otros. Esto es lo que es el diálogo que se está dando en esta sociedad. Debería estarse platicando siempre de Hakadosh Baruj Hu. Debería estar platicándose de cosas correctas, de la mejoría, de la paz, de los alcances espirituales, de incluso el porvenir, pero de la forma correcta. La mayoría, dice, en esta generación hablan cosas vanas, cosas superficiales. Eso significa que ellos le dan importancia a esos temas y ya no a los temas espirituales. Eso es lo que está ocurriendo y por eso los sadikim están desapareciendo. Ahora, dice, hablan un idioma de salamerías. El idioma de salamerías es cuando están exaltando esa vida equivocada y la están se están regodeando, están adornándose y presumiendo que tienen una buena vida y decirle al otro que vive de forma incorrecta que también está viviendo una buena vida. Es decir, que la vida superficial en la que se encuentran ahora es una vida buena. Ya. Se adornan el uno al otro. Los dos viven en una situación equivocada en cuanto a los valores y principios de la justicia, de la persona que hace lo correcto. Entonces, esto está ocurriendo.
ya no existe el diálogo de los tzadikim, existe el diálogo de los reshaim. Y luego también está con doble corazón. Hablan con doble corazón porque aún a pesar de esto, pues se dan cuenta que hay una cuestión superficial en lo que ellos están haciendo. Pero hablan con tal de agradar al otro, aun cuando éste no sea de su completo agrado. Aun cuando la vida que ellos están llevando no sea de su completo agrado, también hablan como si estuvieran satisfechos y contentos con lo que ellos hacen. Entonces, es una vida de muchas apariencias. Esta es la gente que está existiendo hoy en día. En cambio, la de los tzadikim se está desapareciendo. La Torah comienza a mencionar ahora que deben haber las palabras de Hashem, pues las palabras de Hashem son puras. Están en el interior de la persona y forman a la persona desde adentro para que tenga una vida plena, una vida sencilla y real. Que lo aumente y lo desarrolle como persona en cuanto a su relación con HaKadosh Baruj Hu. Que sus palabras sean de contenido, que sus temas sean en realidad las pláticas que están prefiriéndose porque son correctas. ¿Entiendes? Así que este mundo, dice que David percibió lo mismo que en aquel tiempo, lo mismo puede estar sucediendo ahora y seguro que así es. Pues en lugar de exaltarse los temas más correctos, se da preferencia al diálogo de temas superficiales. Ya. Hay muchos temas superficiales donde vives para decir que viven en mejores colonias que en otros, que comes para decir que prefieren comer tales alimentos que otros con respecto de los que tienen menos, qué ropas y qué marcas y qué tiendas visitan, y qué escuelas van, y qué viajes realizan. Temas superficiales y valores en los cuales se exaltan es en que pueden estar toda la noche festejando, tomando y yendo trasnochándose. Entonces, y exaltan ese tipo de vida. Y en cambio, no se prefiere. La gente se enfada de estar oyendo que se está hablando de la Torah y que se está hablando de HaKadosh Baruj Hu. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Salmo. HaKadosh Baruj Hu quiere que los tzadikim regresen. Quiere que los temas de contenido de Torah, en la cual está presente el nombre de Hashem, sean los que prevalezcan. ¿Está bien? Bueno, este es un consejo para ti. Debes de tener siempre cuidado de que tu palabra, de que el lugar en el cual tú te encuentres, se permitan palabras de contenido. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.